Gestión y manejo de residuos sólidos municipales. Las municipalidades deben incluir en sus planes operativos institucionales los objetivos y metas, partidas presupuestarias, etc. Los planes de residuos deben considerar caracterización, objetivos de segregación y valorización, enfoque de género e inclusión social y promover el empleo local. Debe evaluar cobertura de limpieza pública y recolección selectiva, disminución de residuos a la disposición final, incremento de los residuos a valorizar, formalización de recicladores, recaudación de arbitrios, eficiencia y calidad en la prestación de servicios y eventualmente otros que sean necesarios. El manejo de residuos peligrosos municipales debe ser manejada de manera selectiva y separada. Para el tema de los residuos sólidos no municipales, el generador, operador y cualquier persona que intervenga son responsables de hacerlo bien. En caso que algo salga mal, son responsables de la restauración, rehabilitación o reparación y compensaciones en términos ambientales de los daños generados. Obligaciones del generador no municipal, las empresas, las instituciones. Segregar o manejar selectivamente. Contar con áreas, instalaciones y contenedores apropiados. Hacer valorización como primera opción. Asegurar el tratamiento y la adecuada disposición final. Tener registro sobre la generación y manejo para la declaración anual de manejo de residuos sólidos. Declaración anual que se presenta al final de cada año. Profesor, al final de cada año, no exactamente, chicos, ¿no? Si has completado el año, se presenta los primerísimos días del año siguiente. Reportar a través del SIGERSOL la declaración anual de manejo de residuos sólidos, que a veces en acrónimo le dicen DAMRS, D-A-M-R-S. Presentar el plan de manejo de residuos sólidos cuando no se halle en el IGA. Si ya está en el IGA aprobado, ya no es necesario presentarlo cada año. Presentar los manifiestos de manejo de residuos peligrosos. Los generadores de residuos sólidos no municipales ubicados en zonas sin infraestructuras autorizadas deben indicar cómo harán el manejo y llevar sus residuos hasta lugares autorizados en su IGA aprobado. La comercialización. La comercialización de residuos solo está permitida para valorización
y es efectuada directamente por el generador o a través de la empresa operadora. Responsabilidad por daños en la gestión y manejo de residuos. Los generadores, operadores de residuos, municipalidades y quien intervenga en el manejo de estos son responsables administrativa, civil y penalmente. El generador o poseedor de los residuos es considerado responsable cuando contribuyó a la generación del daño. Empresas operadoras. En realidad, EORS, Empresas Operadoras de Residuos Sólidos. Deben estar debidamente registradas ante el MINAM, deben contar con un ingeniero sanitario u otro profesional con especialización y experiencia en gestión y manejo de residuos. Deben contar también con equipos e infraestructura idónea. Las EO que quieran hacer comercialización pueden hacerla, pero la comercialización por microempresas y pequeñas empresas está permitida solamente para residuos no peligrosos. Cualquiera que quiera hacer comercialización de residuos peligrosos tiene que ser más grande que una microempresa o pequeña empresa. Las empresas operadoras deben inscribirse ante el MINAM, brindar a las autoridades competentes las facilidades para supervisión y fiscalización, asegurar la calidad de los servicios que prestan, contar con la contabilidad de costos, contar con una memoria descriptiva del manejo específico de los residuos, suscribir los manifiestos de residuos peligrosos, contar con registros sobre los residuos que manejan, presentar el informe de operador. Profesor, ¿cuántas veces se presenta el informe de operador? ¿Es una al año? No, son cada 4 meses, me parece. Cada 3 meses, 4 meses. Lo veremos en una práctica. Llevar un registro de incidentes, derrames, incendios, etc. Contar con un programa de saneamiento ambiental. Contar con un plan de contingencia frente a incidentes, incendios, derrames y demás. La ley también nos indica acerca de seguros contra riesgos. Para residuos peligrosos se debe contratar una póliza de seguro que cubra los daños a terceros materiales y ambientales. ¿Quiénes deben contratarla? Las EO, empresas operadoras de residuos sólidos. Los recicladores o asociaciones de recicladores se integran a los sistemas de gestión y manejo de los residuos sólidos. Es muy bueno tener recicladores. Ellos hacen un trabajo que la municipalidad no puede hacer, no tiene los recursos para hacerlo, pero ellos sí pueden, pero deben estar inscritos. El cumplimiento de sus obligaciones es supervisado y fiscalizado por la autoridad municipal que corresponda. Áreas degradadas por residuos sólidos. Las áreas degradadas por residuos sólidos abandonadas que nos encontramos por ahí no tienen IGAs aprobados ni nada. A veces ni siquiera se sabe quién las contaminó. Pueden optar por 2 opciones. El programa de reconversión y manejo de áreas degradadas por residuos, que es un instrumento correctivo, y el plan de recuperación de áreas degradadas por residuos, que es otro instrumento correctivo. Infraestructuras para
gestión y manejo de residuos sólidos. Ya sabemos que este centro de acopio de residuos municipales, por más que lo diga la ley, ya no es, repito, no es infraestructura para el manejo de residuos sólidos. Tenemos la planta de valorización, la planta de transferencia y las infraestructuras de disposición final. La ley también nos habla de la educación ambiental. Las municipalidades, los sectores y el MINAM deben promover la sensibilización y capacitación. En estos temas deben incorporar el consumo ambientalmente amigable, ambientalmente responsable, involucrarse en la minimización, segregación en fuente y manejo adecuado de los residuos, contribuir al pago de arbitrios y colaborar activamente en las estrategias de valorización. Para eso nos servirá la educación ambiental desde las municipalidades. Financiamiento. Las municipalidades pueden celebrar convenios interinstitucionales con empresas que prestan servicios públicos. El Fondo Nacional del Ambiente, FONAM, contribuye al financiamiento de proyectos para la gestión y manejo de residuos sólidos y la recuperación o reconversión de áreas degradadas por residuos. Se podrían realizar también por asociaciones público-privadas y podrían realizarse a través de obras por impuestos. Existe un fondo de promoción de la inversión pública regional y local, el famoso FONIPREL, que también podría ser usado. Es decir, yo, municipalidad, ¿de dónde saco dinero para mejorar mi gestión de residuos? Solamente se han identificado estos 4 lugares, estas 4 fuentes. Entonces, acá tenemos el financiamiento, podría ser por alianza pública-privada cofinanciada de origen estatal, alianza público-privada autofinanciada de origen estatal, iniciativa privada cofinanciada, iniciativa privada autofinanciada. Son las ubicaciones de donde podría llegar el dinero para la municipalidad. El OEFA puede dictar y hacer cumplir medidas preventivas, requerimientos de actualización de instrumentos de gestión ambiental, medida cautelar, medida correctiva, entre otras medidas de acuerdo a la normativa vigente. Las autoridades sectoriales pueden supervisar, fiscalizar y sancionar la gestión y manejo de los residuos sólidos no municipales. Tipifican infracciones, establecen sanciones, criterios de graduación, es decir, los grados de las sanciones, leve, grave, muy grave, y también límites de la multa y medidas administrativas. Los gobiernos regionales supervisan, fiscalizan y sancionan la gestión de los residuos en los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo, en sus respectivas jurisdicciones a través de las DIRESA. Profesor, ¿dijo? No, no dije esa institución que no me agrada, que comienza con DI y termina con GESA. Dije DIRESA, Direcciones Regionales de Salud. Las municipalidades provinciales
supervisan, fiscalizan y sancionan el manejo, a excepción de disposición final, supervisan, fiscalizan y sancionan el transporte dentro de su jurisdicción, supervisan, fiscalizan y sancionan a los recicladores y asociaciones de recicladores, supervisan, fiscalizan y sancionan a los generadores del ámbito de su competencia. Las municipalidades distritales supervisan en su jurisdicción los aspectos técnicos del manejo de residuos, excluyendo las infraestructuras, supervisan, fiscalizan y sancionan el manejo de los residuos de construcción y demolición, supervisan, fiscalizan y sancionan a los recicladores y o asociaciones de recicladores, supervisan, fiscalizan y sancionan a los generadores. Los gobiernos regionales y locales pueden tipificar sus infracciones, establecer sanciones y si no hay, se acogen a los regímenes de infracciones de OEFA. La ley tiene también algunas disposiciones complementarias finales. La más interesante de ellas nos dice que los lodos generados por las plantas de tratamiento de agua para consumo humano son manejados desde ahora, desde que sale esta ley, como residuos sólidos no peligrosos. Antes había duda, antes había multas muy a veces infundadas. Todo lodo generado por petar doméstica de potabilización son manejados como residuos no peligrosos. De alguna manera se extendió esto. No recuerdo que esté en la ley, pero los lodos generados por plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas también son manejados como residuos sólidos no peligrosos. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento establece las instalaciones autorizadas donde se puede realizar la disposición final de este tipo de lodos. También nos da una joya que es una clasificación anticipada para proyectos de inversión públicos y privados en el ámbito, para el ámbito municipal, no para municipalidades. Lo que nos dice es de que si yo tengo un centro de acopio de residuos sólidos, digamos que, o quiero hacer uno, pero que reciba menos de 10 toneladas al día, no tengo que hacer ni un EIA detallado, ni un EIA semidetallado, ni siquiera una declaración de impacto ambiental. ¡Qué felicidad! Infraestructura de valorización a cargo de municipalidades. Solamente necesito un día, una declaración de impacto ambiental, si es que estoy procesando menos a 50 toneladas por día de residuos sólidos. Profesor, pero eso se ve interesante. Tienes razón, alumno. ¿Qué pasa si yo diseño mi planta justamente para 49 toneladas día? O mi centro de acopio para 9.9 toneladas por día. Entonces, tengo que hacer o no tengo que hacer el instrumento de gestión ambiental correspondiente. Lo mismo pasa para las infraestructuras de transferencia de residuos sólidos y para las infraestructuras de disposición final. Ya tenemos preclasificado, de acuerdo a ciertos criterios, si nos toca un EIA detallado, un EIA semidetallado o solamente una declaración de impacto ambiental. Antes de que me pidan Zoom, les diré que podrán hacer Zoom cuando tengan los materiales de la clase, en la comodidad de su computadora. Normalización. El INACAL prioriza a través de un programa especial la aprobación de normas técnicas peruanas relativas a la gestión, manejo
y a las diversas actividades comprendidas en la valorización de los residuos sólidos, como pueden ser la reutilización, reciclaje, compostaje, valorización energética, entre otras. Hay muchas guías técnicas, salen más, se revisan algunas. Por ejemplo, hay guía para la elaboración de estudios de caracterización de residuos sólidos, guías para la gestión operativa del servicio de limpieza pública, guía para la definición de costos del servicio de limpieza y cálculo de tasas de arbitrios, guía para la evaluación ambiental de rellenos sanitarios, para la elaboración de planes provinciales y distritales de gestión de residuos sólidos, para el diseño, operación y mantenimiento de rellenos sanitarios, para la recuperación o reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos, para elaborar el plan distrital de manejo de residuos sólidos, norma técnica para la clasificación de colores, etcétera, etcétera. También hay ciertas normas que salen en prepublicación y que después a veces no progresan. Por ejemplo, bueno, ahora sí está aprobada la ley para que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Hay algunas propuestas que son solamente para evitar cañitas o tecnopor, eh, manejo de baterías usadas. También salió la RM99 2020 MINAM, que eran recomendaciones para el manejo de residuos sólidos en épocas de COVID-19. Son recomendaciones para la limpieza y desinfección en el manejo de los residuos sólidos, orientado principalmente al ámbito municipal. La manipulación en casa se debe hacer utilizando guantes y mascarilla. La manipulación en centros de aislamiento social, centros de abastos, entidades de comercio, oficinas administrativas, debe hacerse usando EPPs. Antes de retirarse la mascarilla o EPP, se deben lavar las manos con agua y jabón por 20 segundos, si no, hay que usar alcohol al 70%, no al 96%, al 70%. El tacho o recipiente debe ser lavado con detergente y desinfectado diariamente con hipoclorito de sodio al 1% durante 5 minutos o algún otro desinfectante. Siguen con las recomendaciones. Recuerden que una recomendación no es completamente obligatoria. Debe haber una limpieza y desinfección de áreas de residuos. Se deben usar guantes descartables para la limpieza y desinfección de superficies. Si son reutilizables, deben ser exclusivos para el manejo de residuos y se deben limpiar luego de cada uso. La limpieza y desinfección de superficies se debe realizar en húmedo con detergente o hipoclorito de sodio. Después de realizar las actividades de limpieza y desinfección, se lavan los artículos con agua y detergente, luego hipoclorito de sodio, luego se hace el descarte de guantes y mascarillas descartables y finalmente el lavado de manos por 20 segundos. Antes de la recolección y el transporte municipal, se deben implementar las prácticas preventivas, se deben identificar y evaluar aquellos horarios y frecuencia de recojo adecuado, se debe designar a un responsable para la dotación de los EPPs y su recambio oportuno, se debe verificar insumos de limpieza y desinfección personal por cada vehículo, se debe verificar la zona de desinfección de vehículos. Durante la recolección y transporte, hay que verificar EPPs, insumos de limpieza y desinfección personal y vehículo desinfectado. Los operarios y conductores deben evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca y el rostro en general. Pueden además
usar una manta para recoger los residuos. Es decir, pueden mantearlos en vez de que varios de ellos toquen los residuos. Solamente una persona puede tocar los residuos, ponerlos en una manta y luego 2 personas podrían con esa manta subirlos al camión. Abstenerse en todo momento de abrir o romper la bolsa. Minimizar las operaciones de compactación y desinfectar. Antes de subir a la cabina del vehículo, los operarios deben aplicarse los insumos de limpieza y desinfección personal en los guantes. Y eso sería todo por el día de hoy. El día de hoy hemos completado revisar el marco normativo de residuos sólidos. Para saber más, pueden revisar la totalidad del decreto de emergencia 1501, la totalidad de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el famoso la 1278, el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la 014, el Decreto Supremo 002-2017, que crea la Dirección General de Residuos Sólidos, donde mandé mi CV, no me acuerdo si lo mandé, me hubiera gustado trabajar por ahí. La Resolución Ministerial 190-2019 MINAM, con las sugerencias para el manejo de residuos en época COVID, la lista de guías técnicas, el 099 son las recomendaciones para el manejo de residuos COVID. La 119 de MINAM, ¿cuál es? Es la de régimen sancionador, me parece. Bueno, pueden revisarla si desean saber más del tema. Muchas gracias con todos por su atención, por su preferencia y conmigo será hasta otra oportunidad. Per aspera ad astra.